Bueno, ya llegando casi al final. Ahora, esta es la parte nueva, si se quiere, ¿sí? Que agregamos. Eh, Ahora vamos a estudiar una teoría, digamos, más nueva, que tiene que ver con los costos de ajustes y la teoría Q de Tobin que habíamos visto. ¿Sí? Esa teoría Q que nos decía que los empresarios iban a invertir, digamos, en la medida que Q sea mayor a 1, ¿sí? Y nos explicaban que si Q era alto, entonces convenía emitir acciones porque iban a tener mayores fondos de los necesarios para eh, realizar la inversión, y que si Q era igual a 1, entonces no se debería culminar la inversión, o sea, se debería invertir hasta que Q sea igual a 1, y cuando Q sea menor a 0, entonces no se debería invertir, se debería desinvertir en realidad, ¿sí? Eh, pero es una teoría que no tenía los costos de ajustes asociados, y ahora lo que vamos a hacer es tratar de incorporar un poco el costo de ajuste en esa teoría, ¿sí? Ese costo de ajuste que habíamos visto en un principio, que hacía la inversión más gradual, ¿sí? Que ya lo habíamos especificado al principio, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer acá eh, es tratar de determinar, digamos, el stock de capital óptimo deseado, ¿sí? En conjunto con los costos de ajuste, ¿sí? Para ello vamos a suponer, a ver, ¿sí? Que nuestro producto es I sub T, digamos que la empresa produce un producto I sub T en el tiempo, ¿sí? Que se produce a través de esta función de producción, que tiene obviamente todos los requisitos, cumple con todos los requisitos de la teoría micro, que ya lo sabemos. P sub T es el precio del producto, eh, que, digamos, esta empresa lo que hace es compra, ¿sí? Compra el bien de capital, no lo va a arrendar, compra, y que invertir, digamos, comprar ese bien de capital, tiene un costo asociado, ¿sí? Y ese costo asociado lo vamos a precisamente representar a través de la función C, que tiene como argumento a la inversión en T, eh, y que esa función es creciente. Aquí está un poco la clave, y convexa, es decir, que crece a tasas crecientes, ¿sí? Por lo tanto, si no hay inversión, entonces no hay costos de ajuste, ¿sí? El costo marginal es cero, ¿sí? Y el costo de ajuste es cero, ¿sí? Lo que nos está diciendo esto aquí es que el costo marginal es creciente a tasas crecientes, ¿sí? Eh, ¿Qué debe hacer el empresario? Acá está un poco cambiar lo nuevo, ¿sí? Que tienen que pensarlo, es que eh, ahora nuestro problema, que nosotros lo mirábamos anteriormente, miramos y pensamos a un problema estático, es decir, obteníamos la maximización del beneficio, eh, digamos, de hecho ya no habían subíndices, porque era estático, era en un periodo. Ahora hay que pensar que hay infinitos periodos, y el empresario ahora debe decidir maximizar sus beneficios en estos infinitos periodos. O sea, que él está en T, digamos, ¿sí? Y en cada T tienen que maximizar sus beneficios. En T1, en T2, en T3, en T infinito, él debe maximizar sus beneficios. ¿Y de qué se compone su beneficio? Bueno, de sus ingresos totales, ¿sí? Es decir, de lo que produce en cada momento del tiempo, y eso que produce en cada momento del tiempo solamente depende del capital, eh, y esos ingresos también dependen del precio que prevalezca en ese momento del tiempo, en cada T, eh, menos básicamente el costo, ¿sí? Y ese costo
está dado por, en principio, cuánto salga el precio del capital, ¿sí? En cada momento del tiempo, y básicamente de la inversión y de la inversión y del costo de invertir, básicamente, el costo asociado con la inversión, ¿sí? Es decir, cuánto invierto y cuánto está asociado y cuánto me cuesta ajustar, digamos, eso. Eh, Esto que está aquí es una ecuación de movimiento, ¿sí? Es decir, básicamente nos va a indicar cómo evoluciona el capital o bien cómo evoluciona la inversión, depende de cómo lo despejemos en un momento, digamos, en el tiempo, ¿sí? Lo que nos dice, fíjense que esto es una ecuación bastante conocida, de hecho, es una ecuación que lo llegamos anteriormente, nos dice que digamos, el capital, el stock de capital en T más 1, o sea, en el periodo siguiente, va a ser igual a la inversión más, básicamente, el capital que quedó no depreciado, ¿sí? Dicho de otra manera, va a ser la inversión, digamos, la inversión va a ser la diferencia entre lo que se va a invertir menos lo que nos quedó del capital del periodo anterior, ¿sí? Eso va a ser la inversión neta, ¿sí? A ver. eh, a ver. Bueno, esto en el tiempo, esto implica, bueno, acá me quedó un poco cortada la ecuación, ¿sí? Un poco cortada la ecuación, una lástima, pero bueno, lo pueden ver en, en de Gregorio. Yo voy a ver si la puedo escribir aquí. Esta sería la ecuación. A ver, esta sería la ecuación. O sea, este sería el término que falta, que me viene aquí, menos 1 menos la tasa de depreciación por el capital. Lo que tiene que maximizar es básicamente, tienen que encontrar el capital en cada periodo del tiempo, en cada T, tal que haga máximo este valor presente. Fíjense que es el valor presente, esto era básicamente el ingreso menos el costo. Aquí el costo está reemplazado, fíjense, por lo que vale I, esta inversión, ¿sí? Aquí para mí I sub T, ¿sí? Termina valiendo K de T más 1 menos 1 menos delta por K sub T. Y este I, básicamente lo que se hace es, se reemplaza aquí y se reemplaza aquí, ¿sí? Eh, y de esa manera obtenemos esa ecuación bastante larga, que la vemos, a ver, aquí, ¿sí? Lo que tiene que hacer el empresario tiene que maximizar el valor presente de las utilidades, las utilidades monetarias o del beneficio descontados a una tasa de interés, ¿sí? Y esa tasa de interés, que ya lo habíamos visto, veamos, constante, ¿sí? Hay varias formas de resolver esto. Esto es un problema de programación dinámica y la podemos resolver de diversas maneras. Lo que aquí de Gregorio hace es, bueno, en principio asumir que no hay depreciación, ¿sí? Entonces, bueno, si no hay depreciación, entonces es cero. Sacamos los términos, yo no puse la ecuación intermedia, por una cuestión si no iba a llenar de ecuaciones. Sacamos los términos en los cuales esto, por ejemplo, aquí, esto es 1 y esto es 1. Y después pensamos en los términos en donde está K sub T. Fíjense que en donde está K sub T hay dos posibilidades. Aquí lo tenemos a 1, ¿sí? Acá hay 1, pero también acá, ¿sí? Porque fíjense que cuando tenemos en K sub T menos 1, en K sub T menos 1,
acá, por lo tanto, ¿qué sería acá sub t menos 1? O sea, sería t menos 1 aquí, t menos 1 aquí, t menos 1 aquí, t menos 1 aquí, escucha, ahí, t menos 1 ahí, y esto sería t porque estamos, es un periodo adelante, entonces si estamos todos en t menos 1, entonces eso es t, y esto también sería t, ¿sí? Esto también sería t, y eso es, ¿fue? Y eso es un poco lo que vemos aquí. Fíjense que escribiendo en donde aparece t, en t menos 1, ¿sí? Si tenemos solamente buscamos en donde están los k, t menos 1, entonces esta parte no nos importa, yo puedo distribuir esto entre esto, y precisamente lo que veo acá es este término que está acá, entonces tengo t menos 1, ¿sí? Porque voy a estar en t menos 1, y aquí, de hecho, sería t-1, fíjense, un error, también lo corrijo en vivo, esto sería aquí t-1, ahí sería t-1, fíjense porque esto es t y esto también es t. Entonces, si yo estoy en t-1, esto es t-1 y esto es t-1. Entonces estoy ahí en t-1. ¿Sí? Estoy mirando solo este término, porque todo este término es lo que tiene k de t cuando estoy parado en t-1. ¿Sí? Entonces, este término que está aquí, si yo estoy en t-1, esto es t, porque me está indicando un periodo superior. ¿Sí? Entonces, eso está aquí, pero este k que está acá, que me está indicando el periodo donde estoy parado, posicionado, entonces es t-1, y esto que está aquí, más c, que depende de t más, de k de t más 1, cuando yo esté en t-1, esto va a ser t, porque me está diciendo que es el periodo siguiente, menos, 1 menos delta, que delta es 0, por lo tanto es menos k de t, y k de t es t-1, pues estoy parado en t, t-1, ¿sí? Cuando yo esté en t, parado en t, ¿sí? Tengo dos opciones donde me aparecen k de t, cuando estoy en un periodo t-1, cuando estoy en un periodo t. El mismo ejercicio podría ser para t, t más 1. Cuando estoy en t, veo que cuando estoy en t, acá también hay un errorcito, eso por copiar y pegar la formulita, esto aquí nos iría, esto es t, simplemente es t. Entonces, cuando estoy en t, tengo que, es 1 sobre 1 más i de t, porque voy a estar mirando esto que está aquí, en principio, ¿sí? Estoy en t, entonces tengo el precio en t, tengo la función de producción en k de t, tengo esta misma parte que es en k de t, y esto que es k de t, y tengo básicamente esa misma partecita que está ahí, ¿sí? De k de t. ¿Tá? Ahora, ¿qué debería ser? Básicamente, en realidad, eh, yo lo separé, pero en realidad es todo una todo una sola ecuación. Fíjense que lo que me está indicando acá es que yo tengo que sumar, ¿sí? El beneficio que tengo en cada uno de los t, ¿sí? Cada uno de los t, de t0 a t infinito. Es decir que primero está este término y después viene este término, ¿sí? Porque primero estoy en t-1, después estoy en t, y después si quisiera, si tuviera otro término, tiene que ser más t más 1 y así sucesivamente, ¿sí? Que eso es un poco lo que hacemos aquí. Fíjense que esta ecuación que está acá, esto, a ver, voy a poner aquí, esta ecuación que tengo acá es la suma de las otras dos ecuaciones que están arriba, que decía en t-1 y en t. Yo lo hice simplemente para poder explicarlo. Vamos a asumir que no hay cambio de precios relativos, por lo tanto, si operamos un poco, si operamos un poquitito, vamos a llegar,
ver, aquí, vamos a llegar a esta ecuación, ¿sí? A ver, vamos a llegar a esta ecuación, que es la ecuación que nos importa a nosotros, ¿sí? Fíjense que lo que eliminamos acá a ver, son estos P sub t, esto, y convertimos aquí la tasa de interés nominal por la tasa de interés real, sabiendo que 1 más y latina va a ser igual a 1 más R más, ¿sí? Por P sub T sobre P sub T menos 1, ¿sí? P sub T menos 1. Lo que deberían hacer es un poco operar esta ecuación que está aquí, ¿sí? Si ustedes operan esta ecuación que está acá, sabiendo que P sub T es igual a P de K sub T, sabiendo eso, lo operan y simplemente simplifican, dividen todo por P sub T menos 1 y después lo simplifican y van a llegar a esta ecuación que está aquí, ¿sí? Y esta ecuación que está acá, ¿sí? Esta ecuación que está acá es la que se debe maximizar, ¿sí? Esta ecuación que está acá es la que se debe maximizar. Y para maximizar, digamos, o encontrar la condición de primer orden, debemos, digamos, derivar respecto a K sub t, porque en realidad lo que nosotros estamos buscando es aquella senda de expansión o aquella trayectoria del capital que haga máximo los beneficios, ¿sí? Es el mismo problema pensando en términos de intertemporales, y entonces tenemos que encontrar el K sub t que haga máximo estos beneficios con todos estos supuestos que nosotros hicimos para intentar resolver esta cuestión que está aquí, ¿sí? A ver. Y si nosotros derivamos esa ecuación que está, fíjense, vamos de vuelta aquí, primero si derivamos con respecto a K sub t, ¿qué tenemos qué términos nos interesan? Nos interesan esto que está aquí, nos interesa esto que está aquí, nos interesa esto, y nos interesa esto que está aquí. Si nosotros derivamos esta expresión con respecto a K sub t, lo que obtenemos es esta condición de primer orden que es importantísima. De hecho, esto es la condición de todo el modelo. Fíjense que, vuelta un poco, esto me queda 1, si yo derivo respecto acá, esto es 1, menos la derivada C', digamos, C' respecto a la inversión en T-1, porque esto es la inversión en T-1, ¿sí? Quiero alcanzar a T cuando estoy en T-1, y lo igualo a 0, digamos, ¿por qué? Porque en realidad aquí también lo tengo, ¿sí? Esto es la productividad marginal del capital en T, y aquí tengo lo mismo, ¿sí? Menos T menos 1 más, digamos, la función de costo de ajuste en la inversión en T, porque quiero alcanzar a T más 1 cuando estoy en T, ¿tá? Y eso me da esta condición. Fíjense que esta es la condición de primer orden, ¿sí? Esta es la condición de primer orden del problema, ¿sí? El problema de maximización intertemporal cuando lo estamos pensando en términos de que hay un costo de ajuste en esta inversión, ¿sí? Vamos a definir, a ver si puedo encontrar un color adicional. Vamos a definir a Q, ¿sí? Para nosotros Q ahora es esto, ¿sí? Es 1 más, más la derivada de la función del costo
la derivada de la función del costo de ajuste respecto, digamos, a lo que es la inversión. Y eso Q para nosotros, Q sub T, ¿sí? Eso es Q sub T, es el valor de instalar una unidad adicional de capital. Es el valor que le asigna el empresario a instalar una nueva unidad de capital. Fíjense que en principio nosotros dijimos que esta derivada, digamos, esto que está aquí, es una función creciente, digamos, y convexa, por lo tanto, es una función cuyo costo marginal es creciente y crece a una tasa creciente, ¿sí? Y fíjense que el valor de instalar una nueva unidad de capital para el empresario, si no hay costo de ajuste, o sea, si no hay costo de ajuste, ¿sí? Si no existiera el costo de ajuste, entonces Q es igual a 1. Instalar una nueva unidad de capital implicaría simplemente, digamos, simplemente, digamos, instalar una nueva unidad de capital simplemente sería igual a 1. ¿Por qué? Porque asumimos que el bien de capital es igual al precio de los bienes, digamos, en ese sentido. No hay cambios de precio relativo, como no hay cambio de precio relativo, entonces instalar una nueva unidad de capital es igual a 1. Exactamente igual a 1. Si hubiera la presencia, si suponemos que hay presencia de cambios de precio relativo, entonces ya no sería de esa manera, ¿sí? Pero en dicho caso que no lo hubiera, instalar una nueva unidad de capital es igual a 1, ¿sí? Es lo que vale, instalar una unidad de capital. Ahora bien, si hay costos de ajuste, entonces el costo, el valor de instalar una nueva unidad de capital, ¿sí? Va a ser mayor a 1, ¿sí? Va a ser mayor a 1. Va a ser mayor a 1. ¿Por qué va a ser mayor a 1? Bueno, porque justamente instalar una nueva unidad de capital ahora tiene acarreado un costo, ¿sí? Y ese costo viene representado por C', ¿sí? Que está en función del nivel de inversión. Y cuanto mayor sea el nivel de inversión, entonces mayor va a ser, digamos, este valor mayor va a ser este término y mayor va a ser el valor de instalar una nueva unidad de capital, ¿sí? Por tanto, ¿con qué se deberían quedar? Que Q para nosotros es el valor de instalar una nueva unidad de capital, o bien instalar, es el valor que asigna la empresa, el valor que tiene para la empresa, instalar una nueva unidad de capital, que en este caso va a ser mayor a 1 porque existen costos de ajuste, ¿sí? O sea, instalar, comprar una máquina y hacer una inversión, ya no es igual a 1, o sea, ya no es más igual a lo que me sale comprar, sino que es igual a lo que me sale comprar, más, o sea, adquirir el bien de capital, más todos los ajustes que debamos incurrir en instalar una unidad adicional, ¿sí? Y que eso va a ser mayor cuanto mayor sea la inversión, que es básicamente lo que veníamos viendo desde el principio. Fíjense que eso se lo puede, si yo esta definición que está aquí lo reemplazo por esto, obtengo esto que está aquí. Sin embargo, fíjense que, a ver, que esto que está aquí es Q, dado nuestra definición, ¿no? Q en T más 1, ¿sí? En T más 1. ¿Sí? Eso es Q en T más 1, porque Q en T era 1 más la derivada de la función de costos cuando la inversión estaba en T menos 1. Por lo tanto, si yo estoy en Q de T más 1, entonces la función de costo, ¿sí? Va a ser la derivada de la función de costo
respecto a la inversión en T, ¿sí? Si yo un poco, teniendo en cuenta esta definición y un poco reordeno, ¿no? Reordeno, opero y reordeno, lo que tengo, puedo llegar a esta condición, a varias condiciones puedo llegar, a esto le voy a poner un color más o menos amarillo, llego a esta condición que está aquí, que no es otra cosa que algo que ya lo veníamos viendo desde hace tiempo, pero expresado de otra manera, ¿no? Esta es la condición de primer orden, ¿sí? Por lo tanto, la condición de primer orden, más allá de que nosotros operamos y definimos un montón de cuestiones, esa condición de primer orden ya se me transformó en algo más simplificado, que es que me exige en realidad que el ingreso marginal del capital, ¿sí? Esto es, podríamos decir que es el ingreso marginal o la productividad marginal del capital, sea igual a el costo de usar el capital o el costo de oportunidad del capital, ¿sí? Fíjense que esto que está aquí es el costo de oportunidad, no es otra cosa, ¿sí? Esto que está aquí es el costo de oportunidad del capital, por lo tanto, ¿por qué? Digamos, porque es la tasa de interés por el valor de una unidad, de instalar una unidad de capital. Entonces, la pregunta es si yo instalo una unidad de capital, digamos, tiene un costo porque lo podría haber puesto en un activo financiero que rinda una tasa de interés R, me estoy perdiendo estos intereses, y menos lo que me pueda llegar a variar o a cambiar de valor en el futuro el capital, ¿sí? Lo mismo que veníamos haciendo desde hace un tiempo. Aquí no aparece delta, no aparece en la depreciación, porque precisamente la depreciación nosotros ya la asumimos como cero. Si fuera la depreciación, entonces aquí aparecería la depreciación y estaríamos en el mismo punto. Entonces, eh, estaríamos en el mismo punto porque tendríamos a delta, ¿sí? Y tendríamos el valor de los cambios en el valor del capital, así que en este caso es los cambios en el valor de instalar una nueva unidad de capital. Entonces, fíjense que es análogo a la igualdad entre el precio y su costo de ajuste en el modelo sin costo de ajuste, ¿sí? Es precisamente a lo que nosotros llegábamos, a la condición, es muy parecida, a ver si lo puedo poner acá, muy parecida a cuando nosotros decíamos es la productividad marginal, ¿sí? Marginal del capital, ¿sí? Va a ser igual, ¿sí? A el precio, ¿sí? Al precio, es muy análogo al precio por R más esto, ¿sí? Menos los cambios que había en el precio, ¿sí? Los cambios que había en el precio del capital. Y fíjense que nosotros dijimos, estamos suponiendo que no hay cambio de precio relativo, por lo tanto estos dos son lo mismo, y nos queda que la productividad marginal del capital es exactamente igual, o se debería, el empresario va a invertir hasta que la productividad marginal del capital se iguale efectivamente a la tasa de interés más la tasa de depreciación menos los cambios en el valor del capital, ¿sí? Por lo tanto, esta condición nos está diciendo, nos está exigiendo, o nos está informando que el empresario va a invertir, ¿sí? Va a adquirir capital hasta el punto en el que los ingresos marginales del capital, ¿sí? O la productividad marginal del capital, se igualen con su costo de oportunidad, ¿sí? Y esa es la condición que llegamos a partir, digamos, de suponer que estamos bajo un modelo, digamos, de costos de ajuste, ¿sí?
Ahora bien, a ver, antes de pasar. Ahora bien, esto también se puede reescribir, fíjense, de una u otra forma. Se podría reescribir como R es igual a F', lo pongo como F' nomás, de Q de T, ¿sí? Más la variación que tiene eh, el valor del capital, ¿sí? La variación que tiene el capital. ¿Qué nos indica esto? Bueno, lo que nos dice es que, digamos, el empresario a priori debe igualar, o sea, va a invertir para alcanzar su óptimo, va a invertir para alcanzar el stock de capital óptimo, va a invertir hasta el punto en el cual el beneficio, digamos, el beneficio de tener el capital, ¿sí?, se iguale exactamente con el costo de oportunidad de tenerlo, ¿sí?, con el costo de oportunidad de, digamos, de utilizar ese capital. Que precisamente lo que decíamos un poco aquí. Ahora bien, ¿de qué está compuesto ese beneficio de tener el capital? Bueno, está compuesto de precisamente lo que me puede aportar, digamos, tener el capital a los ingresos, es decir, tener más capital me puede producir mayores ingresos, pero ojo que la productividad marginal del capital es decreciente, o sea, tener más capital me implica tener menos ingresos, más, digamos, la ganancia que podamos tener de tener el capital, ¿sí? Es decir, de poseer el capital, tengo una ganancia, ¿sí? Entre un periodo y otro tengo una propia ganancia, que es lo que ya veíamos. Entonces, el empresario lo que va a igualar, ¿sí?, en el óptimo, en equilibrio, es el costo de oportunidad, ¿sí?, de usar ese capital, ¿sí?, con el beneficio de precisamente tener ese capital. Y ese beneficio de tener esa unidad de capital es lo que me puede aportar a los ingresos, más la propia ganancia que tenga en el valor de capital, ¿sí?, en el valor del capital, ¿sí? Y esto es una condición que se conoce como condición de arbitraje, eh, y que es bastante importante, ¿sí? Eh, una cuestión aquí a tener en cuenta es, bueno, ¿cuál es la relación con la teoría Q? Bueno, fijémonos que si Q es mayor a 1, ¿sí?, vengo aquí de vuelta, me paro acá, voy a cambiarlo. Si Q es mayor a 1, entonces quiere decir que estoy invirtiendo, ¿tá? Si yo no estoy invirtiendo, entonces I es igual a 0, y si I es igual a 0, ya por las condiciones que pusimos en la función, entonces C' es igual a 0 y el costo de ajuste es igual a 0, ¿sí? Eh, entonces Q es igual a 1. Entonces, si estoy invirtiendo, quiere decir que I es mayor a 0, y por lo tanto, si es mayor a 0, entonces necesariamente C' es mayor a 0, ¿sí? Y entonces, si C' es mayor a 0, entonces tengo que Q igual a 1 más algo mayor a 0, Q es igual a 1. ¿Sí? Entonces, tengo, digamos, Q igual a algo mayor a 0. Q es mayor a 0. Entonces, estoy invirtiendo, ¿sí? Y si Q precisamente es igual a 1, si Q es igual a 1, entonces no estoy invirtiendo nada, entonces el valor del capital es totalmente 0, y lo que obtengo es precisamente la condición anteriormente, que ya lo habíamos visto, que es que la productividad marginal del capital, dados nuestros supuestos, se debe evaluar con el costo del capital, y ese costo de capital es esto, está representado por esto que está aquí, ¿sí? Está representado por esto que está acá. Entonces, de esa manera,
lo relaciono a, digamos, los costos de ajuste y la teoría Q, ¿sí? Si Q es mayor a 0, si Q es mayor a 1, perdón, entonces el empresario está invirtiendo, y si está invirtiendo, va a invertir, digamos, comparando este costo con el beneficio de tener esa unidad, eh, y va a invertir más y más capital, y va a ir creciendo Q. Y si Q es igual a 1, entonces tengo que Q sub T es igual a 1 y no hay una variación de capital porque no se está invirtiendo, ¿sí? No hay una variación en el valor del capital, entonces delta Q es igual a 0, y obtengo que la productividad marginal del capital efectivamente es igual a 1, y es lo que habíamos previsto en la sección anterior, ¿sí? Entonces, para que vuelva a quedar claro, Q, primero el empresario, la condición de primer orden me indica que el empresario, digamos, para maximizar los beneficios, lo que tiene que hacer es igualar, ¿sí? Los ingresos marginales, digamos, la contribución de el capital a los ingresos, más el costo más el beneficio de tener esa unidad de capital con el costo de oportunidad. Eso me exige para maximizar los beneficios, ¿sí? Y eso es un poco cómo determinamos el stock de capital óptimo, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la relación con Q? Con la teoría Q, la relación es que tiene que ver es que si Q es mayor a 0, entonces se está invirtiendo por esto que me está diciendo acá, ¿sí? Hay un proceso de inversión, y si hay un proceso de inversión, entonces, bueno, se está invirtiendo, para un poco la redundancia. Si Q es igual a 1, entonces esto que está aquí es igual a 0, eh, es igual a 0, entonces el proceso de invertir se detuvo, ¿sí? Ahora, especificando un poquitito para saber qué significa Q para nosotros, ¿sí? ¿Qué significa Q para nosotros? Podemos despejar lo que vimos allá, esto que está aquí lo podemos despejar, eh, o utilizar esto que está aquí, utilizar esto que está acá. Si utilizamos esto que está acá, de esta manera, lo que podríamos hacer es, digamos, reemplazar esto, ¿sí? Por los periodos subsiguientes. Fíjense que esto que está aquí, o sea, yo puedo reescribir esto de esta manera, ¿sí? Y puedo reescribir Q sub 2 de otra manera, y si yo voy reemplazando hacia adelante, voy a obtener que al fin y al cabo, Q para mí, ¿sí? Q, es decir, lo que estoy intentando es ver, reescribir hacia en dónde termina esta ecuación, ¿sí? ¿En dónde termina esta ecuación? ¿A qué precisamente es igual Q? Y Q no es otra cosa que, digamos, la contribución marginal, ¿sí? Del capital a los ingresos de la empresa. Es decir, básicamente la productividad marginal de el capital. ¿Sí? Q es eso. No es otra cosa que el valor, digamos, es la contribución marginal de los ingresos de la empresa. ¿Bajo qué supuesto? Bueno, bajo el supuesto de la transversalidad, no importa qué, digamos, pero que al final de cuentas, el valor que tiene el capital al final del periodo traído al presente sea exactamente igual a cero. Eso implica que se utilice todo el valor del capital, no quede nada. De esta manera, Q a nosotros nos está indicando, o para los inversores, ¿sí? Fíjense, para los inversores, Q tiene sintetizado toda la información relevante para tomar las decisiones, porque tiene básicamente sintetizado la información sobre, digamos, la contribución que tiene el capital en los ingresos futuros de la empresa traídos al presente, ¿sí? Cuando sea mayor a 1, entonces habría que invertir, y cuando sea igual a 1, entonces no deberíamos invertir, o se debería detener el proceso. Q resume toda la información relevante
en lo que se debe tener en cuenta, ¿sí? Ahora bien, luego de esta cuestión de la teoría Q y el costo de ajuste, hay algo que también, son dos temas adicionales que tienen que ver con, primero, la teoría del acelerador, que ya lo conocen de Mach 1, Mach 1, y en donde nos decía que en realidad la inversión tiene una relación con el nivel de producto, y cuando aumentaba el producto aumentaba la inversión, eh, o viceversa, cuando aumentaba la inversión aumentaba el producto, pero había una relación positiva entre ambos, y la cuestión es que eso lo podemos, si se quiere, racionalizar un poco con lo que ya veníamos viendo, ¿sí? Fíjense que la evaluación de proyectos a nosotros nos decía, bueno, la inversión depende del BAN, ¿sí? Depende del BAN, y nosotros decíamos, bueno, en realidad esa inversión la obteníamos a partir de un préstamo. Y la pregunta es, ¿qué pasa si no puedes acceder al crédito? Si tenés restringido el acceso al crédito, y si tenés restringido el acceso al crédito, entonces los proyectos de inversión se tienen que hacer con los ingresos que tiene la empresa, o sea, la capacidad que tiene la empresa para generar un excedente que le permita invertir en esos proyectos. Y ahora bien, ¿de qué depende eso? Depende del flujo de caja. ¿Y de qué depende el flujo de caja? Depende de cómo esté la actividad económica, eso que veíamos también hace un rato. Digamos, la actividad económica, un poco con la teoría Q lo veíamos, la actividad económica o el estado de la actividad económica tiene una relación con el flujo de caja. Cuando la actividad económica está muy resentida, entonces el flujo de caja de las empresas es muy reducido y no hay posibilidades de poder financiar inversiones, y cuando la actividad económica va muy bien, entonces, digamos, es posible tener un buen flujo de caja que permita financiar las inversiones que está teniendo, digamos, que tenés la oportunidad de invertir. Ahora bien, la teoría del acelerador precisamente era eso: cuando aumentaba el nivel de producto, aumentaba la inversión, y cuando aumentaba la inversión también aumentaba el nivel de producto. No hay una relación de causalidad ahí. Un poco porque, y eso lo podemos racionalizar porque se reducen las restricciones al financiamiento, entendido como si la actividad está reducida, entonces tengo menores flujos de ingresos, entonces tengo menos flujo de caja, entonces puedo invertir mucho menos en mis proyectos de inversión. Si la actividad económica va viento en popa, entonces tengo un flujo de caja que me permite financiar estas inversiones que se me están presentando. Por lo tanto, podríamos racionalizar de esta manera, digamos, con la inversión en T que digamos, dependa del capital, porque la inversión depende precisamente del capital, digamos, pero suponiendo que digamos que la función de producción es lineal, entonces nosotros esto que está aquí lo podemos representar, a ver, lo podemos representar de esta manera, ¿sí? Teniendo en cuenta esta cuestión que están acá, ¿sí? Ahora bien, ¿qué nos está diciendo? Bueno, que en realidad la teoría del acelerador nos está diciendo que la inversión no solo depende de, digamos, la actividad económica en sí, sino que también de la tasa de crecimiento del nivel de actividad, ¿sí? Porque justamente la tasa de crecimiento, cuando mayor es la tasa de crecimiento, mayor es el crecimiento del producto, se relajan un poco las restricciones al financiamiento, aumentan los flujos de caja de cada empresa, y por lo tanto hay una mayor posibilidad de financiar
los proyectos de inversión. Y aquí también es un poco, tiene que ver un poco, cuando hay restricciones al crédito y se financia con flujo de caja, tiene que ver con las inversiones que son más cortas, tiene que ver, hay una cuestión del timing de los flujos, porque los flujos no solo van a depender, o sea, las inversiones no van a depender simplemente de si tenés el flujo de caja, sino que si la inversión tiene un recupero más rápido que otras, entonces se podrían llegar a financiar esa porque tenés de vuelta, necesitas recuperar porque te estás autofinanciando, digamos, vos mismo. Entonces, los flujos, cuando no recurrís al mercado de capitales, te terminan, digamos, limitando o determinando tu capacidad de financiamiento, ¿sí? Bueno, el último tema de esta larga clase de, de inversión tiene que ver con la inversión y los impuestos. Ahí precisamente hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con cómo afectan los impuestos sobre el costo del uso del capital y después cómo afectan, digamos, los impuestos a las decisiones de inversión, ¿sí? En una primera instancia, tratamos un poco esto, cómo afectan la inversión sobre el costo del uso del capital, ¿sí? Vamos a suponer que las empresas son dueñas del capital y que lo arriendan, ¿sí? Por lo tanto, si recae, digamos que lo arriendan, digamos, y que tienen una renta a partir de eso, y si cae un impuesto a esa ganancia que tienen de alquilar el capital, recae un impuesto sobre eso, entonces lo que la empresa van a recibir, si R, otra vez, si R es el precio del capital, lo que las empresas reciben es 1 menos tau, siendo tau la tasa impositiva, entonces a ellos les queda básicamente esta cuestión, estos ingresos, esos son los beneficios que le quedan a ellos, ¿sí? Y esos beneficios son iguales, o sea, son iguales a esto que ya lo veníamos remarcando hace tiempo, al precio del capital por la tasa de interés real más la tasa de depreciación, ¿sí? De aquí sí vemos que precisamente la tasa, digamos, la tasa de una aplicación, digamos, de un impuesto sobre, digamos, sobre el beneficio del arriendo, para aquellas personas que están arrendando el capital, se va a traducir precisamente en un aumento del costo del uso del capital. ¿Por qué? Porque si tau es cero, estamos en la misma condición anteriormente, ¿sí? El costo del uso de capital es precisamente igual al precio del capital por la tasa de interés la tasa de depreciación. En equilibrio se da esa cuestión. Ahora, si tau es mayor a cero, entonces este cociente se hace menor a 1 y algo menor a 1 por R es más chico que R, por lo tanto, si tau es mayor a 0, el costo del uso capital cae, y para mantener esta igualdad, ¿sí? Para mantener esta igualdad, lo que necesitamos precisamente es un aumento en el costo del uso del capital. Que esto lo podemos ver a través de básicamente esta relación que está aquí, y esta relación que está aquí nos dice, fíjense, que si aumentamos los impuestos ¿sí? Aumentamos los impuestos
sobre, digamos, las utilidades que tienen aquellas personas que arriendan el capital, el efecto que vamos a tener es un aumento en el costo del uso del capital, ¿sí? Y eso también, y eso tiene un aumento en el costo del uso del capital, ¿sí? Por lo tanto, un incremento en los impuestos está asociado a un aumento en el costo del uso del capital, ¿sí? Ahora, ¿cuál es cuál es un poco la relación que hay con el stock de capital deseado, ¿sí? Entonces, en esta, como ya lo vimos, eh, la cuestión es la inversión ahora que tiene que ver con el stock de capital, cómo afecta los impuestos al stock de capital deseado, ¿sí? Eh, en realidad parte un poco el problema de considerar, ¿sí?, que en realidad las utilidades económicas y las utilidades contables no son las mismas, ¿sí? Porque si nosotros, de eso ya lo estudiamos un poco, es una cuestión en microeconomía, todos lo vimos, las utilidades contables son una cuestión, porque en realidad los costos contables son diferentes de los costos económicos, entonces hay diferencia entre lo que es una utilidad económica y lo que es una utilidad contable. Eh, También sabemos que si aplicamos un impuesto a las utilidades económicas, las decisiones marginales sobre el capital óptimo o sobre la elección de los factores productivos no se altera. Eso también lo compramos en micro 2. Entonces, aplicar un impuesto cuando consideramos las utilidades económicas a las utilidades económicas no tiene efectos sobre el stock de capital deseado porque no me cambia las condiciones, ¿sí? Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que las utilidades contables sí cambian de concepto. Eh, de hecho resume, digamos, se deducen de algunas cuestiones eh, que tienen que ver con conceptos contables. Por ejemplo, eh, cuando uno invierte, cuando uno toma un préstamo, invierte, posiblemente se le puedan descontar de los beneficios que están sujetos a impuestos, lo que uno paga en relación, digamos, a los intereses, ¿sí? Por esa deuda que incurriste en inversión. Entonces, de lo que deberías pagar en beneficios contables, en beneficios te deducimos lo que pagaste en intereses por esa inversión, ¿sí? Y lo mismo tiene que ver con la cuestión de la depreciación, ¿sí? Hay veces que te permiten hacer una depreciación mucho más acelerada de lo que es la depreciación real, con tal de en los primeros meses, en las primeras vidas del crédito, poder deducirte esas depreciaciones. No sé si saben, pero las depreciaciones también se deducen de lo que se debería pagar en concepto de beneficios contables. Entonces, ese monto de la depreciación se termina deduciendo y termina siendo menor el beneficio contable sobre lo que deberías pagar, ¿sí? Y esa depreciación puede ser acelerada, o sea, en los primeros meses te permiten depreciar más de lo que se deprecia en la realidad, por lo tanto el beneficio contable es mucho menor y pagas menos, digamos. Eh, Digamos. Y con respecto al tema de la deuda, en la que incurre una empresa, en general te deducen los intereses que vos pagás por la deuda que tomaste para invertir, pero la pregunta sería, ¿qué pasa si yo invierto con el flujo de caja propio? Bueno, en ese caso no me descuentan porque no me descuentan el costo de oportunidad. Entonces, ahí se nos cambian un poco el costo del uso del capital, porque ahora el costo del uso del capital para mí
va a estar compuesto de un costo de oportunidad, pero ese costo de oportunidad va a estar representado precisamente por una proporción del capital, y esa proporción del capital está representado por B, porque se supone que B ahora es el porcentaje del capital que yo financié con deuda, ¿sí? Y eso es lo que voy a poder netear o deducir de los ingresos para que luego me apliquen el impuesto sobre los beneficios contables. Y también voy a tener el costo, obviamente, de la depreciación, siendo que ese costo de la depreciación en realidad puede ser mayor a 1 cuando estamos considerando un periodo o sea, dos periodos, ¿sí? Diciendo que en realidad estoy depreciando más al principio de lo que debería depreciar al final. O bien también puedo representar esto como un subsidio, ¿sí? Un subsidio a la inversión también se puede representar por este costo de depreciación, ¿sí? A ver. Bien. El beneficio contable, por lo tanto, los dejo de tarea para que vean cuál es el beneficio económico. Yo después lo pongo por aquí, aquí está el beneficio económico, pero ya trabajado. El beneficio contable es precisamente esto, en donde aquí este beneficio contable me indica los ingresos que obtuve, ¿sí? de producir, ¿sí? de tener un nivel de stock de capital que me produce algo, y ese algo, suponemos que el precio es igual a 1, por lo tanto tengo ingresos, y a eso le tengo que restar los costos o las deducciones efectivas, y esas deducciones efectivas son la depreciación, que está aquí, y también lo que estoy pagando por intereses, ¿sí? Y ese pago por interés está representada por la proporción B del stock de capital, que esa proporción B es lo que yo estoy manteniendo en deuda, o lo que financié a mi stock de capital total, lo que financié con deuda, por la tasa de interés, que es lo que estoy pagando, ¿sí? Si a esto yo le pago un impuesto, recae sobre todo, entonces yo tengo un beneficio económico que básicamente termina de ser la diferencia, o sea, tengo un beneficio total, digamos que va a ser económico, que termina siendo la diferencia entre el beneficio económico menos el beneficio contable. Y ese beneficio contable precisamente ya está incluido en los impuestos. Si yo le trabajo un poco a esa definición, voy a obtener algo como esto, ¿sí? Eh, y toda esta expresión es en realidad el beneficio que tengo luego de que me apliquen un impuesto sobre los beneficios contables, teniendo en cuenta todas las deducciones que me permitieron hacer, una proporción, o sea, los intereses que pago por la deuda, ¿sí? Siendo que en este caso estoy suponiendo que no me financio todo con deudas, una parte financio del capital financio con deuda y otro financio con capital propio, y la depreciación que puede ser mayor o menor a la depreciación efectiva que se da en la realidad. Entonces esto es el beneficio que voy a obtener, que recién digamos, el empresario va a mirarlo. Y entonces lo que tengo que determinar es que en realidad tengo que ver, encontrar cuál es el nivel de producción que haga máximo ese beneficio, ¿tá? Porque ahora este es mi nuevo beneficio, ya descontado con el impuesto que me recaerían sobre los beneficios contables. Bueno, eso me indica que en equilibrio, a ver, eso me indica que en equilibrio eh, el empresario iguala el ingreso marginal, la productividad marginal del capital o el producto marginal del capital, como veníamos viendo a lo largo de todas estas clases, lo iguala a todo esta expresión que está acá, ¿sí? Fíjense que esto es una expresión
bastante importante, y que si efectivamente los impuestos son cero, entonces tengo que la productividad marginal de capital se tiene que evaluar a 1 más R. ¿Y por qué no está delta? Porque delta está representado por otra tasa de depreciación que tiene que ver con los beneficios que tienen que ver con contables y no con los beneficios que son económicos, ¿sí? Entonces obtengo todo esto que está aquí. Si no tengo impuestos, si TAU es cero, ¿sí? Entonces, si TAU es cero, estoy en el óptimo y tengo lo mismo que habíamos encontrado al principio, que la productividad marginal del capital se debe igualar al costo de uso del capital, que estaba compuesto por 1 más cero. Ahora bien, ¿qué pasa si tau es diferente de cero? Bueno, si tau es diferente de cero, entonces me va a cambiar un poco el resto de la ecuación. Y me va a cambiar porque en realidad me va a modificar esta condición que es para determinar, saber hasta dónde contrata capital el empresario, o es básicamente para saber un poco cuál es el stock de capital deseado, ¿sí? Bajo estas condiciones. Fíjense que también es lo mismo decir que si B es igual a 1 y D es igual a 1, es decir, si financio todo con deuda y en realidad financio todo con deuda, o sea, todo mi capital lo financio con deuda, entonces B es igual a 1 y la depreciación contable es exactamente igual a la depreciación económica en la realidad. Entonces, no hay efecto tampoco, porque me va a quedar R más 1, que es efectivamente esto que está aquí, saco factor común 1 más R, y me queda 1 más R arriba por 1 menos tau. Y 1 menos tau está abajo, entonces lo simplifico y me queda la condición como si fuera que no habría impuestos, ¿sí? Por lo tanto, en la medida en que recaiga un impuesto sobre los beneficios contables, pero todo el capital se financie con deuda y efectivamente la depreciación sea contable sea exactamente igual a la depreciación económica o la que sucede en la realidad, los impuestos no van a tener ningún efecto sobre el stock de capital deseado, el stock de capital óptimo, si no modifican las condiciones marginales sobre las cuales deciden, y por lo tanto el stock de capital sigue siendo el óptimo, sigue siendo la misma. Ahora bien, ¿qué sucede si estamos ante algo diferente? Por ejemplo, que B no sea igual a 1, que sea menor a 1, porque B puede ser menor a 1. Entonces, si estamos en esa situación, vamos a tener algo parecido a lo que está, a lo que está aquí abajo. Y lo que está aquí abajo me está indicando que precisamente cuando no sean igual a 1, o sea, cuando yo financio una parte de mi inversión con crédito, con préstamos, y que me permitan deducir de los impuestos que me recaigan sobre los beneficios contables, y también que cuando la depreciación sea diferente a la depreciación efectiva, entonces se va a producir esta relación, lo pueden comprobar. Y si se produce esta relación, o sea, se produce esta desigualdad, digamos, lo que tenemos en ese caso es que los impuestos me reducen el capital deseado, ¿sí? Me reducen el capital deseado, precisamente porque efectivamente ya este término que está aquí es menor a este término que está aquí, lo estoy multiplicando por una tasa impositiva, por lo tanto esto se achica y estoy dividiendo por algo, entonces eso también se achica aún más, digamos.
Entonces, si se cumple esta condición, o sea, si recaen un impuesto sobre los beneficios y la empresa no financia todo su inversión, su stock de capital con el crédito, sino que combina una financiación propia con una financiación bancaria, entonces en ese caso los impuestos me reducen el capital óptimo, ¿sí? Entonces tiene un efecto negativo aumentar. Si tengo una situación en donde la empresa financian partes y partes, parte con el banco, parte con propio, y encima me introducen la modificación de que pueda depreciar un poco más o un poco menos el stock de capital, entonces aplicar un impuesto sobre los beneficios contables tiene un efecto negativo, digamos, tiene un efecto muy negativo para la inversión, ¿sí? Porque me reduce el stock de capital deseado, ¿sí? Ahora, ¿qué se puede hacer para compensar? Lo que se puede hacer es o bien dar un subsidio a la inversión o bien incentivar eh, digamos, con una depreciación acelerada, digamos, si esa depreciación es acelerada, que me permita compensar, sí, que me permita compensar, digamos, este término que está acá, y este término es que en realidad no estoy computando todo el costo de capital, porque en realidad estoy financiando parte con el crédito bancario y parte con fondos propios. Si me permite compensar esta caída con un D mayor a 1, entonces probablemente pueda reducir el impacto del impuesto sobre el stock de capital deseado. Y la cuestión es que, que es muy interesante, es, bueno, es ver cómo se elige B, digamos. En realidad B no es igual a 1, pero B no es igual a 1 porque en realidad los bancos no financian toda la inversión, todo el proyecto de inversión, sino que financian una parte y hay otras partes que deben financiarse con capital propio. Y en esa medida, entonces, si tenemos un esquema tributario eh, que aplica, digamos, impuestos sobre el beneficio económico, su efecto es reducir el stock de capital deseado, por lo tanto, reducir la inversión para un nivel de capital, de las empresas, ¿sí? Así que eso es todo